¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy nos encontramos en una de las ciudades más hermosas y más visitadas de toda Europa. Así es, señoras y señores, nos encontramos en Praga, la capital de República Checa. Esta ciudad es muy famosa por su arquitectura medieval, sus castillos, sus iglesias góticas, también por haber conservado gran parte de su centro histórico casi intacto y obviamente por el gran ambiente de la ciudad. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en este video? Pues me van a acompañar a recorrer la ciudad caminando, los llevaré por los lugares más importantes y más turísticos de la ciudad y vamos a entender por qué Praga es considerada una de las ciudades más bonitas de toda Europa. Bueno, y creo que no hace falta mencionar que hace un de frío, de acuerdo al termómetro de hoy. La sensación térmica es de -10 y hay muchísimo viento, viento súper frío. Pero bueno, eso no nos va a impedir conocer la ciudad, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar este videito. Vamos a comenzar con un poco de datos demográficos y también un poco de contexto histórico. Praga tiene alrededor de 1.3 millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más grande de todo el país. Esta ciudad está situada en el corazón de Europa Central y es atravesada por el río Moldava, que divide la ciudad y ha sido clave para su desarrollo desde hace siglos. Y para ubicarnos en el mapa, Praga se encuentra en Europa Central y está rodeada por Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia. Como lo mencioné, la ciudad cuenta aproximadamente con 1.3 millones de habitantes, mientras que su área metropolitana supera los 2.5 millones de habitantes, concentrando la mayor parte de la actividad económica, política y cultural. Praga fue durante siglos la capital del Reino de Bohemia, que fue uno de los territorios más influyentes de Europa Central, y más tarde pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro, lo que explica la riqueza cultural y arquitectónica que todavía se puede percibir aquí en las calles. Un dato muy importante es que Praga no fue destruida masivamente durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de muchas otras ciudades europeas. Gracias a eso, una gran cantidad de edificios barrocos, medievales y góticos se conservan hasta el día de hoy. Por esta misma razón, el centro histórico de Praga fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1992. Y ojo, lo que vamos a ver es muy importante de mencionar porque no es una reconstrucción moderna, sino historia original que ha sobrevivido durante siglos. Así que bueno, vamos juntos ya a la zona centro. Creo que todavía está el mercadito navideño. El día que estoy grabando esto ya es 2 de enero del 2026. Y bueno, en Alemania normalmente ya a partir del 30 de diciembre ya los empiezan a recoger, pero aquí todavía creo que hay mercadito navideño. Así que bueno, nos dirigimos al centro y vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, señoras y señores, empezamos nuestro recorrido en la plaza de la Ciudad Vieja, en el centro histórico y simbólico de Praga. Este lugar ha sido el corazón de la vida pública desde el siglo XII y aquí se han celebrado mercados, ceremonias, protestas y eventos históricos importantes. Es
una maldita locura porque comenzó a nevar justo ahora mismo. Pero bueno, no pasa nada, el frío no nos va a detener. Continuemos mencionando que uno de los elementos históricos más importantes de Praga y de este lugar es el reloj astronómico instalado en el año 1410. Y hay que mencionar que es uno de los relojes astronómicos más antiguos del mundo y que aún sigue en funcionamiento hasta día de hoy. El reloj no solo marca la hora, sino también las fases de la luna, el calendario astronómico y la posición del sol, lo que lo convierte en una verdadera obra maestra medieval. Justo detrás de mí está el reloj astronómico y se concentra una gran cantidad de turismo aquí. Pero sí vale la pena, está justamente aquí en la plaza central. Tienen que venir a verlo, es hermoso, está justo detrás de mí. No sé si cada hora, pero por lo menos hace un rato hubo como un tipo show, así sonaron las campanitas y eso del reloj. Digo, por si te interesa, puedes investigar más sobre eso. Pero aquí hay edificios muy bonitos, de hecho, justo al lado del reloj. Y aquí en la plaza también se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Tin. La verdad, no, obviamente no lo pronuncio bien, pero ahí dejo el nombre. Con sus dos torrecitas góticas que dominan el paisaje urbano. Y ojo, durante siglos fue uno de los principales templos religiosos de la ciudad. Y obviamente sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de aquí de la plaza. Y bueno, vamos a descubrir qué hay aquí en las callecitas, en el mercado navideño. Y ya me conocen, vamos a ver si también podemos entrar a la iglesia. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Tengo que aceptar que me preocupa el frío. Mis manos están hechas mierda. Están congelados los dedos. Y aquí creo que hay muchas opciones de comida. Les voy a dejar algunas de las tomas aquí viendo qué hay en los mercaditos. Pero bueno, no sé si voy a probar algo. Yo creo que a lo mejor en otro videito. Pero seguro también comeremos algo. Y muy bonitos los mercaditos, ¿eh? Es muy parecido a los mercados en Alemania. Creo que en general en Europa se parecen mucho. Pero sí, encontramos comida, encontramos bebida. Muy bien. Nada, gente, muchas cosas que se pueden probar, pero no sé si va a dar el tiempo. Fresas, carne, salmón, postres, hay de todo aquí. Pero bueno, de momento vamos a continuar un poco el recorrido. Muy bien, señoras y señores, llegamos al siguiente punto de nuestro recorrido. A unos cuantos minutos de aquí llegamos al barrio judío de Praga, conocido como Josefov. Este es uno de los complejos judíos históricos mejores conservados de toda Europa. Y durante siglos, la comunidad judía vivió en esta zona en condiciones de segregación, pero también desarrolló una vida cultural y religiosa muy rica. En este barrio se conservan varias sinagogas históricas y también el antiguo cementerio judío, que por cierto hay que mencionarlo que es uno de los cementerios más antiguos de todo el continente, que de hecho las tumbas se superponen debido a la falta de espacio que hay. No sé si me dé tiempo de ir ahí, pero definitivamente este barrio llama muchísimo la atención. Este barrio es un lugar que invita a reflexionar sobre la historia, la tolerancia y la convivencia, y es una parte fundamental para entender la identidad de Praga. Y es importante decir que si quieres recorrer el barrio, pues tienes que desplazarte por varias calles, o sea, es un espacio, diría yo, bastante grande, es un barrio como tal. Con estas temperaturas no dan nada de ganas de seguir caminando. Tengo los perros dedos congelados, pero bueno, es un lugar muy interesante. Creo que puedes ver muchísima arquitectura. Creo que ahora entiendo por qué se habla de una riqueza no solo cultural, sino también en temas arquitectónicos. Pero sí, un lugar muy interesante, un barrio definitivamente rico. Pero bueno, así que una vez visto esto, esta parte de la ciudad, nos vamos a dirigir a nuestro siguiente punto. Vamos a cruzar uno de los puentes más emblemáticos de Praga. Tengo que aceptarlo, me estoy cagando de frío.
Pero bueno, hay que seguir. Este es el deber de nuestro video, de informar y de llevarles un poco de mis viajes, de compartirles un poco lo que veo. Así que bueno, continuemos nuestro recorrido. A ver, y algo también como un tip quizás, no sé qué tan necesario sea, pero sí te recomiendo que cambies un poco de efectivo. Es bueno siempre traer efectivo, y aquí en Praga no sé y no puedo afirmar que en todos los lugares puedes pagar con tarjeta. Por eso mismo sí te recomiendo que traigas efectivo, por cualquier cosilla, no vaya a ser que la cagues. Pero sí, efectivito, puedes cambiar dinero en el centro o en algún lugar, en una casa de cambio. Todo legit, todo legítimo. Pero eso, traer efectivo es importante. Bueno, y creo que como estoy a contraluz no se va a poder ver muy bien, pero justo me dirijo al puente de Carlos, un puente muy histórico aquí en Praga. Y bueno, ahorita que estemos allá, les cuento un poquito sobre ese puente, vamos a ver qué show. Bueno, señoras y señores, justo detrás de mí está el puente de Carlos, que por cierto es uno de los más famosos de todo el mundo. Ahora en un momentito lo vamos a cruzar. Y bueno, algunos datos de este puente es que fue construido en 1357 bajo el reinado del emperador Carlos IV, y durante más de 400 años era el único puente que conectaba a las dos orillas de la ciudad. Este puente está decorado con 30 estatuas barrocas, la mayoría de ellas añadidas durante los siglos XVII y XVIII, y muchas de ellas representan santos y figuras religiosas muy importantes para la ciudad. Y desde aquí se entiende perfectamente la importancia estratégica del río Moldava y por qué Praga, esta ciudad, creció alrededor de este río. Y este puente ha sido testigo de coronaciones, procesiones reales, batallas y eventos históricos clave. Así que bueno, explicado esto, vamos a cruzar el puente. Bueno, ya estoy cruzando el puente. Lo primero que hay que mencionar es que hay muchísima gente, hay muchísimos turistas por aquí. Estamos caminando en masa. Pero eso, tienes unas vistas espectaculares tanto del río como del castillo. Es brutal, brutal. Desde aquí pueden ver todo el flujo de gente que hay. También pueden apreciar las estatuas de las que les hablé un poco. Pero bueno, la idea es cruzar todo el puente. Vamos a ver cómo nos va. Pero sí, las vistas que tienes también son impresionantes. Está muy chido el puente. La verdad sí que es un punto que sí o sí tienes que venir. Tienes que cruzarlo. Pero sí, prepárate porque está full, lleno de gente. De hecho, se están parando en todos los ratos a grabar o a tomarse fotos y tal. Me incluyo. Pero está muy bonito. O sea, esta es un poco la vista del puente. Se alcanza a ver ahí el final. Pero sí, muy bonito. Con el frío, la verdad es que es un poco molesto. No siento las manos. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero... Y eso, si quieres detenerte a ver todas las estatuas, porque sí, de hecho, algunas tienen cosas para leer, algunas tienen texto para leer, pues te va a tomar un poquito de tiempo, pero bueno, muy interesante, muy bonito el puente. Vamos a terminar de cruzar el puente y vamos a intentar llegar a nuestro próximo punto. Creo que de luz vamos bien, de tiempo vamos bien, pero es que vean, los tengo que dejar con esta vista de Praga. Por favor, brutal. Y luego salió el solecito, así que no está tan mal el clima, ¿eh? Los dedos mal, pero hermosa la vista. Bueno, gente, y justo después de cruzar el puente llegamos a Mala Strana. Seguro no lo pronuncio bien, pero es uno de los barrios más antiguos y más famosos de Praga. Históricamente este barrio fue el barrio de la nobleza
incluso también el barrio de las Embajadas, y todavía se conservan aquí iglesias, palacios barrocos, incluso las típicas callecitas empedradas. Malastrana conecta directamente con el castillo de Praga, y caminar por este barrio te permite entender, te permite ver cómo es que la ciudad creció desde el río hacia las colinas. Aquí se puede apreciar una Praga más movida, más señorial, así como de clase, más chic. También se puede ver cómo esta parte está muy ligada al poder político y obviamente también a la religión. Bueno, no podía no grabar este video sin comer, sin probar algo de aquí. A ver, yo tengo entendido que esta cosa aquí le llaman chimney cake, como traducido como pastel de chimenea, pero ojo, creo, y corríjanme ahí en los comentarios por favor, que esto también es como un curto, y no sé si esto también es de Budapest. Así que yo no me voy a meter en la guerra de quién hizo qué, yo solo voy a comer, a engordar. Así que vamos a probar esto. Es el pastel de chimenea, el chimney cake, el mío es de canela. ¡Viva la obesidad! Muy bueno. Muy bueno. Delicioso. Recomendado. Chimney cake. ¿Cuánto cuesta? No tengo ni idea. Como 175 coronas checas o como se llame la moneda. Ahí lo dejo bien para informar de manera correcta. Pero eso, recomendado. Delicioso el chimney cake. Y bueno, nos dirigimos al siguiente punto de nuestro recorrido. Vamos al castillo de Praga. Hay que mencionar que es una subida, una cuesta hacia arriba. Te puede cansar. Pero bueno, con este frío yo ya no sé ni qué me duele. Pero sí, vamos cuesta arriba. Hay que subir muchísimo, callecita empedrada. Vamos a dejar la rodilla aquí. Pero eso, llegaremos al castillo de Praga en un momentito. Vamos a hablar de este lugar. Y luego les enseñaré un poquito ahí alrededor. Vamos. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. No nada más es subir, sino también escaleras. No sé si prefiero que la callecita vaya hacia arriba o que sean escaleras. La verdad no lo sé. Pero vamos a hacer el CrossFit del día. Vamos a bajar el pastel este de chimenea que me comí. Que de hecho me lo comí muy rápido. Pero eso, vamos para allá. Y bueno, señoras y señores, después de un de escalones llegamos al castillo de Praga, considerado el complejo de castillo más grande del mundo, esto según los récords Guinness. Este lugar ha sido la sede de reyes de Bohemia, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y en la actualidad del presidente de la República Checa. Dentro del castillo destaca la Catedral de San Vito, considerada una obra maestra del estilo gótico. Aquí se celebran las coronaciones de los reyes de Bohemia y como dato interesante, aquí están enterrados varios santos, monarcas y figuras históricas importantes. Ahora, en este complejo también se encuentran el antiguo Palacio Real, la Basílica de San Jorge y el famoso Callejón del Oro, donde vivían artesanos, soldados y guardianes del castillo. Y hay que decirlo porque hay un mirador brutal, así que desde esta zona se puede tener una vista de Praga exquisita, impresionante, y desde este punto se puede entender por qué Praga fue considerada una de las capitales más importantes de Europa Central. Y en esta explanada en donde está el castillo también encontramos muchas otras cosas. Creo yo que hay museos, tenemos incluso como una especie de plaza central. Es una barbaridad este lugar, es increíble. Obviamente es un must, si estás aquí en Praga tienes que venir a huevo, o sea, es imposible no venir. Pero eso, creo que las vistas que tenemos de la ciudad, lo del castillo, lo que hay alrededor, vale la pena, o sea, realmente vale la pena. Con el frío me rompe los huevos un poco, pero está increíble, increíble. Y efectivamente esta es la plaza de Hradčany, ni siquiera lo pronuncio bien, ni siquiera sé cómo se llama bien. Es un punto céntrico muy importante de aquí de la ciudad. Creo yo que es porque está justo enfrente del palacio y bueno, muchos turistas vienen para acá. Otro sitio importante es este edificio que está aquí, que es la Galería Nacional. Eso también es muy importante, obviamente todo esto tiene un costo, pero bueno, todo el complejo de aquí de edificios que hay, vale muchísimo la pena entrar. Yo no estoy muy seguro si entraré a uno, la verdad no lo sé. Pero bueno, me interesaba que vieran la galería, los museos que hay, la plaza que está justo detrás de mí. Y con esto pasamos ya a despedir nuestro video.
bueno, señoras y señores, así terminamos nuestro recorrido por Praga, una ciudad en donde la historia definitivamente no está en los museos, está en las calles. Puedes ver muchísimas cosas, puedes aprender muchísimo, desde la plaza de la ciudad vieja y su reloj medieval, pasamos el puente de Carlos, recorrimos el barrio judío y llegamos al castillo. Praga es un resumen de más de 1000 años de historia europea. Desde mi punto de vista es una ciudad que se camina con calma, se puede ir a todos lados caminando, aunque las distancias están un poquito retiradas, pero vale completamente la pena. Así que bueno, señoras y señores, con esto me despido. No olviden dejar su like, dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de Praga, qué es lo que más les llamó la atención. Recuerden que únicamente me enfoqué en mostrarles las cosas más turísticas. Praga hay muchísimo que ver, hay muchísimo que recorrer. No se queden nada más con lo de este video. Investiguen un poco más, vean qué más hay. Yo les voy a dejar también en las tomas algunos otros sitios que visité, de los cuales quizás no hable mucho, pero bueno, es importante que sepan eso, que hay mucho más que ver. Y bueno, señoras y señores, suscríbanse al canal, por favor. Estamos ya a punto de llegar a los 400 suscriptores, puede ser, pero eso, dejen su like, suscríbanse y ya saben que nos veremos en 2 semanitas en un nuevo video como es de costumbre. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!